Bienvenidos a Vida Reformada, y nuestra misión es profundizar en las riquezas de la Escritura y explorar cómo glorifican a Dios, transforman y enriquecen nuestra vida diaria. Gracias por sintonizarnos. Dios los bendiga y bienvenidos una vez más a Vida Reformada. Vamos a continuar nuestra serie en el libro de Santiago. Y hoy vamos a estar en el capítulo 3, versículos 13 al 18. Y como tema tenemos dos tipos de sabiduría. Si esta es tu primera vez sintonizando, te damos la bienvenida. Puedes conseguirnos a través de las redes sociales como Vida Reformada. También puedes vernos a través de YouTube y escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasts como Vida Reformada. Te invito a que seas parte de esta familia y continuemos glorificando a Dios en todo lo que hagamos. Profundizando en las riquezas de las Escrituras, como siempre, viendo cómo son ellas las que conforman y transforman nuestras vidas diarias. Nuestro tema, dos tipos de sabiduría, capítulo 3, versículos 13 al 18. Así dice su palabra. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condesciende, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. La semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Vamos a dividir este podcast o esta transmisión en 3 puntos diferentes. En el versículo 13 vamos a ver la verdadera sabiduría demostrada por acciones. En el punto número 2 vamos a ver la naturaleza y el fruto de la falsa sabiduría. Esos son versículos 14 al 16. Y el punto número 3 es la naturaleza y el fruto de la verdadera sabiduría, versículos 17 al 18. Empecemos con nuestro primer punto, la sabiduría demostrada por acciones. Versículo 13. Santiago comienza diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago introduce su siguiente gran idea usando una pregunta retórica. Y esto lo que hace es que formula una respuesta positiva, como si hubiera algunos entre sus lectores que fueran sabios. Santiago lo que está haciendo es creando una dinámica interesante. Es como si, por ejemplo, estuviera pidiendo a todos los que piensan que son sabios que alcen sus manos. Santiago no es quien identifica a estos miembros sabios de su audiencia. Él deja que los individuos se identifiquen a ellos mismos. ¿Quién es sabio entre nosotros? Dado que ser sabio para este tiempo y en este contexto era algo bien deseable e incluso era envidiable. Esta estrategia prácticamente asegura que el mayor número posible de personas se cuenten a sí mismas como una persona sabia. Aunque esta sección aquí no parece estar estrechamente conectado con las partes que hemos visto, encaja en lo que se llama el mensaje general de esta carta. Santiago lo que está haciendo es: lo que tú profesas es consistente con la vida que vives. Él sigue exhortando a los cristianos a vivir externamente de una manera que corresponda a una profesión interna. Algunos miembros de la comunidad podrían haber estado afirmando ser maestros, personas sabias, pero no tenían el entendimiento adecuado. Eso está en el capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 13.
Estos creyentes necesitaban un recordatorio de cómo luce la sabiduría genuina y cuáles son sus resultados positivos. Este versículo, Santiago comienza enfocándose en la demostración de la sabiduría genuina por medio de las acciones. Esto forma parte de la idea central del libro. Si confesamos ser creyentes, nuestras vidas deben reflejar esto que confesamos. Él plantea la pregunta retórica preguntando: ¿quién entre ellos es sabio y entendido? Santiago usa este estilo de pregunta retórica para involucrar a su audiencia y provocar una reflexión más profunda sobre la fe, las acciones, la sabiduría y la coherencia entre creencia y comportamiento. Eso es lo que Santiago está diagnosticando aquí. Según Santiago, la sabiduría de una persona debe ser evidente en su conducta, en su comportamiento. La verdadera sabiduría no se trata meramente de un conocimiento o de un intelecto, sino que se demuestra a través de la humildad y las buenas obras. En la segunda parte del versículo 13, él dice que se muestre por su buena conducta, sus obras en mansedumbre de sabiduría. Santiago ha estado preparándonos para la idea de que existen dos maneras de vivir o dos tipos de sabiduría. Una demuestra la verdadera sabiduría por la forma en que responde a las diversas pruebas. Eso lo vimos en el capítulo 1. Luego, en ese mismo capítulo, él dice: si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios. En el capítulo 1 también contrasta al que se considera religioso con aquel cuya religión es una pura y sin manchas. Santiago 1, 26 al 27. Tienes que ir a los capítulos anteriores para escuchar estos mensajes. Ahora, Santiago ha presentado otras maneras en que se manifiesta la verdadera sabiduría. ¿Cómo tratamos a los creyentes? ¿O cómo tratamos a los pobres? ¿Con respeto o no? ¿Ayudaremos a los hermanos necesitados o solo hablaremos de ayudarlo? Eso lo vimos en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Dominaremos nuestra lengua o será una llama destructora, un órgano que bendice en un momento y maldice al siguiente? Otro tipo de entendimiento de sabiduría que se confiesa pero que no se posee. Eso lo vimos en el capítulo 3, versículos 1 al 12. Pero Santiago pregunta: ¿quién es sabio entre nosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre y sabiduría. Sin duda, tendría un efecto paralizador formular este tipo de pregunta. ¿Por qué? Porque tendría un efecto paralizador en cualquiera que hiciera una afirmación falsa acerca de tener sabiduría. ¿Cómo? Al dar a los creyentes que los rodean un punto de referencia para distinguir la sabiduría verdadera y piadosa con una sabiduría fingida. El llamado es práctico. Santiago quiere demostrar la sabiduría mediante una buena conducta, mediante una humilde conducta que es eficazmente buena, a diferencia a los hipócritas cuyas acciones no respaldan sus afirmaciones. Ahora, como occidentales modernos, tendemos a pensar en la sabiduría como una erudición esotérica, ¿verdad? Pero la verdadera sabiduría está fundamentado en el temor a Jehová. Eso es lo que Proverbios
1:7 nos muestra, diciendo, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. De la misma manera, en Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Cuando uno tiene un debido asombro, un respeto, un temor por Dios, el resultado de eso es mansedumbre. Reconocer nuestro lugar apropiado en el orden creado y someternos a las instrucciones del Creador de la vida diaria. Eso es ser sabio. Déjame explicártelo una vez más, porque es bien importante. Cuando el creyente tiene el debido asombro y respeto a las cosas de Dios, eso es el temor a Dios. No es que tengo miedo, no, es un respeto, es un asombro, es una reverencia. El resultado de eso es mansedumbre. Eso quiere decir que el creyente reconoce el lugar apropiado en el orden creado, donde pertenecemos en el orden creado, quién es Dios y quién es la criatura. Y por ende, se someten a las instrucciones del Creador de la vida diaria. En otras palabras, de la manera en que me relaciono con Dios, lo más que lo conozco, temo, reverencia, una mejor obediencia prosigue. Por lo tanto, cualquier pretensión de sabiduría es puesta a prueba por la vida y el comportamiento de la supuesta sabiduría o de la supuesta persona sabia. Esta pretensión de ser sabio, yo decir que soy sabio, se pone a prueba por la manera en que te comportas y por la manera en que vives. Así como la fe se demuestra por obra, eso lo vimos en capítulos anteriores, también la sabiduría se muestra por una buena conducta y mansedumbre. Ese es el punto número 1. Él está poniendo un fundamento de lo que es esta sabiduría. Es base del temor a Jehová, mi reverencia hacia Él. Conozco mi lugar en el orden creado. Punto número 2. Ahora Él va a enseñarnos la naturaleza y el fruto de una falsa sabiduría. Santiago dice, pero si tienes celos amargos y ambiciones personales en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural. Va al extremo de llamarle diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Santiago contrasta la verdadera sabiduría con la falsa sabiduría, al resaltar estas características y resultados de la falsa sabiduría. Él describe esta falsa sabiduría como algo que surge de los celos, de las ambiciones egoístas y una actitud centrada en uno mismo, algo por la cual este mundo es muy propenso a ser. Y cuando la vida está centrada en uno mismo, esto conduce al desorden y a toda clase de maldad. Aquellos que poseen esta falsa sabiduría tienden a priorizar sus propios deseos y ambiciones por encima de los demás. Y eso causa conflicto, eso causa caos. El versículo 14 implica 2 frases. Si se hicieran explícita el texto diría de esta manera: pero si afirmas ser sabio mientras tienes celos amargos y ambiciones egoístas en vuestro corazón, no te jactes de vuestra supuesta sabiduría, ni seáis falsos en la verdad. La falsa sabiduría, a diferencia de la sabiduría genuina que se muestra mediante una buena conducta y humilde, esta se manifiesta en una conducta de maldad,
una conducta jactanciosa. Santiago examina primero el corazón porque las acciones externas reflejan actitudes internas. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso lo vimos en el episodio anterior. Esta ambición egoísta es otro rasgo de la falsa sabiduría. Esto es una autopromoción, esto es orgullo. Esto es no considerar a Dios ni las necesidades genuinas de los demás. Todo está centrado o de manera egocéntrica, centrado en la persona. Santiago busca revelar estas condiciones pecaminosas del corazón, llamando al arrepentimiento y a la dependencia en la justicia de Cristo. Quienes no se arrepienten encubren sus faltas, fingiendo ser sabios, pero actuando hipócritamente. Y Santiago advierte contra la jactancia de la falsa sabiduría y la negación de la verdad. En el versículo 15, Santiago expone el origen de esta falsa sabiduría, afirmando, primeramente, que no proviene de Dios, que más bien es terrenal, que no es espiritual. Le llama demoníaca, que está arraigada en la rebelión del mundo contra Dios y lejos de ser evidencia de la obra del Espíritu en la vida de la persona. Pablo hace una referencia cruzada a esto. En 1 Corintios 3:18 él dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, según este siglo o este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. La sabiduría del mundo se refiere a este conocimiento, a estas ideas filosóficas que la sociedad, la cultura o el intelecto humano consideran valiosas o sabias. Ponte a pensar todas las que hay en el mundo de hoy. Esta ideología falsa del sexo, ideologías falsas del matrimonio, ideologías falsas del género. Todas estas cosas son sabiduría falsa. Y todo esto abarca creencias, como te dije, ideologías, perspectivas prominentes dentro de una época o a lo largo de la diversidad de las culturas. Y Pablo también advierte sobre esto en 1 Corintios 1:20, diciendo: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Esta sabiduría suele girar en torno a las ideologías seculares o centradas en el ser humano, enfocadas en el entendimiento terrenal. Son más que en el principio espiritual o teológico. Ellos reemplazan lo espiritual por lo terrenal. Ponte a pensar, algunas de estas son un éxito material. Cuando la gente valora las riquezas y las posesiones, los logros materiales, como si fueran ellos el principal indicador del éxito y de la sabiduría. Mira mi éxito material, mira mis carros, mira mi casa, mira mi trabajo, mira mi cuenta de banco, como si eso fuera a indicar sabiduría. Y eso es pecaminoso. De ahí es donde viene la lujuria, de ahí es donde vienen los deseos y las pasiones de la carne, de los ojos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hace es que defines el éxito como lo material. Tengo una casa grande, tengo un carro lujoso, eso quiere decir que tengo éxito. Y Santiago mismo dice que todo esto lo vamos a ver en capítulos más después,
donde él dice, pero ¿qué tú eres? Eres un vapor en el aire. Hoy estás aquí, mañana no lo puedes estar. Nada de lo que es terrenal va a satisfacer un corazón que fue creado para eternidad. Otras personas se piensan solamente en su conocimiento intelectual. Y esto enfatizan que son académicos, que son diplomáticos, sus destrezas intelectuales de cómo comunicarse. Y eso lo ponen como el principio más alto de la sabiduría. Soy filósofo, soy un pensador, sé mucho de esto, sé mucho de lo otro. Y esa sería la marca del éxito para ellos. Son sabios porque conocen de la materia del mundo. Muchas de las veces también ideas egocéntricas. Aquí esto prioriza el interés propio, el éxito individual, por encima de valores espirituales. Y esto es bien peligroso. Cuando el yo dicta mis ideales. Yo soy el estándar de la verdad. Mi interés propio está en el centro. Mi éxito individual va por encima de cualquier valor espiritual. Y otro también es un poder o influencia. Ahora mismo todo el mundo en las redes sociales se llaman influencers. Y tienen influencia para esto, tienen influencia para los otros. Y esto lo que hace es que estima la autoridad y el estatus social como señales de sabiduría, sin considerar la ética. Tú ves a muchos de estos podcasteros, así le dicen, gente que hace podcast, que tienen ideales liberales, diabólicos, agendas que son antibíblicas, anticristo. Y porque tienen una audiencia de millones de personas, eso los estima como sabios. Por ende, que yo creo que yo tengo como 3 personas que escuchan este podcast. Le quiero dar las gracias a esas 3 personas que están escuchando. Y similar a esto fue hoy lo que se predicó en la iglesia local, que estaba hablando donde la división que había entre los corintios, de algunos seguían a Pablo y a otro a Apolo, cuando uno es el que siembra, el otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Y mi deseo para esta plataforma es que si una persona escucha el mensaje y cambia su corazón, eso es suficiente. Mi fidelidad no es en los números, mi fidelidad no es cuántas personas escuchan y ven este video. Mi fidelidad es porque el Dios que me salvó es el Dios que salva a pecadores en necesidad de la gracia. Porque en un momento yo me creía ser el sabio. En un momento yo pensaba que yo lo tenía todo cuadrado. Pero era necio ante los ojos del Señor. Porque la mente que está en la carne no place a Dios. Por eso, si este video lo ve 2, 3, 4 personas, esa fue la siembra. Esa fue el agua regada, esa fue la semilla entregada. El crecimiento lo va a dar Dios. Mi deber es ser obediente a Él, venir, compartir la palabra de Dios contigo cada domingo, el día del Señor, después de mi culto en la iglesia local. Yo vengo aquí, vengo a mi basement, prendo la cámara, prendo las luces, preparo una enseñanza y la traigo a ustedes. Que quisiera que la audiencia creciera, sí, pero que quisiera que la voluntad de Dios se hiciera mejor. Por eso esto no se trata de éxito material, ni de cuántos seguidores tengo. Esto se trata de obediencia a la palabra del Señor, porque fue la que cambió mi corazón de piedra a un corazón de carne.
fue la palabra de Dios la que cambió mis afectos a este mundo por afectos a Dios y a su Hijo Jesucristo. Por eso no te dejes llevar porque alguien sea sabio a base de éxito material, de conocimiento intelectual, de cosas egocéntricas o de poder e influencia. Eso no dicta la sabiduría de Dios. Eso es lo contrario. Eso dicta la sabiduría carnal, diabólica. La sabiduría del mundo a menudo contrasta con la sabiduría divina, pues enfatiza los valores humanos en lugar de verdades que son arraigadas en la fe. Prefieren las cosas de este mundo brilloso que tanto gusta a los ojos y que desechan la palabra de Dios, la cual es sabiduría de Dios para salvación. Reemplazan las palabras del Dios vivo por unas palabras de un hombre. Y eso es un peligro, hermano. Te exhorto. En las redes sociales hay muchos lobos disfrazados de oveja. Hay muchos que están llevando un mensaje para gloria propia. Y lo que hacen es reemplazan las verdades divinas por verdades o medias verdades que son temporeras. Punto número 3 y último. En el versículo 17 y 18, Santiago nos muestra la naturaleza y el fruto de la verdadera sabiduría. Diciendo, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura y después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Son los dos últimos versículos contrastan con la falsa sabiduría. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios. Esta sabiduría es dada por el Espíritu. Se manifiesta tanto en frutos internos como externos. Internamente es pura, sincera. Externamente produce vida pacífica, amable, razonable, misericordiosa y llena de buenos frutos. Así como la falsa sabiduría produce desorden, la verdadera sabiduría produce una cosecha de justicia. En otras palabras, Santiago concluye recordándonos que la persona verdaderamente sabia es pacífica, como dice Mateo 5:9. ¿Cómo vemos esto en nuestras vidas? Buscar la paz, ejercer la mansedumbre, mostrando misericordia, practicando la imparcialidad y la sinceridad. Nada de esto es posible sin el temor de Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. Temer al Señor es tener asombro por su gracia habilitadora, y por su obra en nosotros, en Cristo Jesús. Si piensas, voy a intentarlo con más fuerza esta semana, has malentendido el mensaje. La sabiduría viene de lo alto. Esta sabiduría nos mantiene dependiente de Dios y nos une a Él. Esto fue lo que dijo J.I. Packer, un teólogo. El tipo de sabiduría que Dios espera dar a quienes le pidan es una sabiduría que nos une a Él. Restringe nuestra autosuficiencia y produce dependencia de Dios. Finalmente, Santiago probablemente
tenía en mente aquí a Job y su búsqueda de la sabiduría en Job 28. Él dice así en Job 28, 28. He aquí, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal es inteligencia. En términos simples, si quieres ser sabio, desecha lo malo, apártate de lo malo y sujétate de lo que es bueno, la cual es Cristo Jesús, quien vivió una vida perfecta, una vida que tú nunca vas a poder vivir. Pero es una vida en la cual tú puedes completamente poner tu confianza en ella. Porque Él vino y fue sabio de manera la cual nadie lo puede ser. Vivió una vida perfecta. Fue a la cruz y allí tomó mis pecados, el justo por el injusto, y nos dio gracia y sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Gracias por sintonizarnos hasta aquí este episodio. Como siempre, sea 1, sea 2, sean 3, sean 100, comparte este video, que sea de edificación para otro. Y que Dios, en su soberanía, cumpla el propósito por la cual su palabra es llevada. Gracias por sintonizarnos. Esto es Vida Reformada. Y fuimos creados para profundizar en las riquezas de las Escrituras y ver cómo ellas conforman y transforman nuestra vida diaria. Si quieres ser parte de esta familia, comparte este video, danos un like, un share, suscríbete. Nos puedes conseguir a través de la mayoría de las redes sociales como Vida Reformada: TikTok, Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcasts. Vida Reformada. Te invito a que seas parte de esta familia. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.